En el verano de 1914 se desató en Europa un conflicto sin precedentes con efectos en todos los rincones del planeta, cambiando para siempre el transcurso de la historia y donde los gobiernos de las grandes potencias europeas se mostraron en un principio optimistas sobre su desarrollo, ya que confiaban en poder lograr una victoria rápida sobre sus enemigos, pero a los pocos meses de su inicio, la falta de conocimiento acerca de cómo se podía luchar en un nuevo mundo lleno de las innovaciones técnicas que la revolución industrial había traído, hizo que el conflicto se estancase, y con cada nuevo día se hacía más evidente que aquella iba a ser una guerra de desgaste que tardaría años en resolverse. Los últimos meses del año 1914 demostraron al mundo los efectos de un gran conflicto a nivel mundial después de la creación de los grandes imperios coloniales, desatando una guerra de alianzas que habían arrastrado a gran parte del mundo a la guerra. Después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, el sistema de alianzas formado en los primeros años del siglo XX generó una rápida reacción en cadena que hizo que el mundo entero estallase en guerra, y con tal de obtener una rápida victoria, el Segundo Reich alemán inició la invasión de Francia atravesando Bélgica, con la esperanza de poder llegar pronto a París y rodear al grueso del ejército francés. Pero la defensa belga, la incorporación de Inglaterra al conflicto y el contraataque de Rusia por el este acabaron por ralentizar a las tropas del Kaiser, las cuales después de la batalla de Marne tuvieron que retirarse hasta el Mar del Norte, estableciendo un sistema de defensas por todo aquel territorio conquistado, y ante la imposibilidad de que ningún bando pudiera avanzar en campo abierto, la guerra en el frente occidental quedó en un punto muerto, evolucionando rápidamente hacia un nuevo sistema de trincheras donde el avance se tornó lento y peligroso. Además de la guerra en Europa, otros lugares del mundo fueron testigos del alcance de la Gran Guerra. Nada más comenzar las hostilidades, las fuerzas de la Mancomunidad de Naciones británica comenzó a movilizar sus tropas por todo el mundo, y debido a la gran superioridad naval y colonial de su imperio, tanto tropas neozelandesas como australianas, africanas e indias atacaron por todo el mundo a las pocas colonias que Alemania disponía tanto en Oceanía como en África. En el Pacífico, Australia y Nueva Zelanda iniciaron los preparativos para la conquista de las islas alemanas de Oceanía, pero el cada vez más poderoso imperio de Japón también ansiaba poder adueñarse de ellas, por lo que en numerosas ocasiones los japoneses trataron por todos los medios de poder participar de forma activa en el conflicto y unirse a la Entente, hecho que no contó en un primer momento con la aprobación del gobierno británico, dado que aun a pesar de contar con una alianza anglo-japonesa, los ingleses temían que aquello fuera una ardua estrategia que permitiera a Japón aumentar peligrosamente su poder en el Pacífico a costa de las colonias alemanas, monopolizando así gran parte del comercio con China. Pero aun con ello, el Imperio de Japón declaró la guerra a Alemania en las primeras semanas del conflicto, hecho que les permitió neutralizar con gran rapidez a la flota alemana, adueñándose de las Islas Marianas, las Carolinas y las Islas Marshall, hecho que dejó a Alemania sin puertos comerciales en aquel rincón del planeta, y situando a Japón en una situación muy ventajosa que le garantizaba buenos accesos y tratos favorables con el mercado chino. En África, las guarniciones de soldados que permanecían en las colonias centroafricanas entraron automáticamente en guerra en agosto de 1914, y las principales operaciones militares en ese continente se concentraron en el aislamiento y hostigamiento de los alemanes en torno a Togolandia, Camerún y la actual Namibia, y aun a pesar de lanzar varios ataques hacia el Congo belga y la Colonia del Cabo, la unión de fuerzas entre británicos, belgas y boeres detuvo la ofensiva alemana, hecho sobre el cual además se le sumó la constante llegada de soldados indo-británicos que destruyeron gran parte de los barcos alemanes en el Océano Índico. Paralelamente, uno de los sucesos que marcó el desarrollo de la guerra fue la incorporación del Imperio Otomano a favor de la Triple Alianza, debido a que a principios del siglo, Alemania y el Imperio Turco habían formalizado en secreto muchas alianzas y acuerdos comerciales, y debido al estancamiento de la guerra en Europa y la necesidad de bloquear cualquier comunicación entre Rusia y las colonias británicas, se presionó al gobierno turco a participar en la guerra a favor de Alemania. El Imperio Otomano no estaba en disposición de iniciar una gran guerra mundial, ya que su mala situación económica y social había empeorado notablemente desde el inicio de las guerras de los Balcanes, hecho que le valió para ser conocido por los europeos como el enfermo de Europa. Pero después de que el Kaiser ofreciese al gobierno turco la posibilidad de recuperar el control de los Balcanes, el control total de los puertos rusos del Mar Negro y el sometimiento de los pueblos de Persia, el gobierno turco finalmente decidió por ofrecer su ayuda a la Triple Alianza en octubre de 1914. La principal estrategia utilizada por los otomanos fue la de proclamar la Guerra Santa musulmana con tal de eliminar la presencia británica de Egipto y de la India, intentando hacer resurgir en toda Arabia un gran sentimiento panislámico que reforzase el imperio turco, pero aquella llamada no recibió el apoyo esperado,
ya que lejos de querer mostrar una voluntad de unión a la causa otomana, muchos eran los pueblos que ansiaban independizarse o liberarse de la influencia turca, algo que fue del interés de los británicos, ya que si esos pueblos se alzaban en armas contra los otomanos, se abría la posibilidad de obtener un nuevo frente con el que destruir al imperio turco. La entrada del Imperio Otomano a la guerra significó el inicio de las hostilidades tanto en Egipto como en Persia, y pronto se hizo evidente la necesidad de neutralizar cuanto antes a los turcos con tal de aislar militarmente a las potencias centrales y abastecer económica y militarmente a Rusia, la cual se veía en serias dificultades para organizar y coordinar su gigantesco ejército, y para ello se previó desgastar la fuerza turca en el estrecho de los Dardanelos, valorando incluso la posibilidad de tomar Constantinopla, y para ello el primer lord del almirantazgo británico, Winston Churchill, propuso realizar un gran desembarco en las costas de Galípoli, desde donde podrían avanzar en territorio turco y mantener el contacto con Rusia si las defensas turcas se encontraban tan desorganizadas como se suponían que estarían, además de contar con la posible incorporación de Rumanía y Bulgaria en la guerra a su favor. Y tras meses de preparativos, fuerzas de toda la Commonwealth británica, sobre todo australianos y neozelandeses, realizaron a mediados de 1915 el mayor desembarco visto hasta la fecha, pero las fuerzas del ejército otomano sorprendieron a todos al mostrar una gran capacidad defensiva de su territorio, neutralizando los sucesivos desembarcos aliados e impidiendo el libre acceso marítimo debido al uso masivo de minas submarinas, y tras meses de lucha encarnizada en la península de Galípoli, la campaña se saldó con miles de muertos en ambos bandos, por lo que junto con la caída de Serbia en manos de Austria-Hungría y la incorporación de Bulgaria a la guerra a favor de la Triple Alianza, las fuerzas anglo-francesas organizaron la evacuación de sus tropas de los Dardanelos, terminando la operación con casi medio millón de muertos y sin lograr ningún tipo de ventaja en la guerra. Volviendo al conflicto en Europa, desde finales de 1914, la guerra había quedado en un punto muerto tras la apertura de cientos de trincheras a lo largo de todo el frente occidental, algo que convertía cualquier intento de avanzar en territorio enemigo en ataques suicidas donde se perdían cientos de vidas con escasos beneficios territoriales. Y además, la evolución de la guerra hizo un cambio importante cuando en abril de 1915 los alemanes lanzaron por primera vez un ataque con gas cloro en la segunda batalla de Ypres, siendo este el inicio de la guerra química y del uso de las armas de destrucción masiva. El mundo no estaba preparado para enfrentarse contra este tipo de enemigo. Gases asfixiantes, cegadores, todo ello fue utilizado con tal de horrorizar y acabar con el enemigo al precio que costase, hecho que supuso que de ahí en adelante los soldados de todos los ejércitos llevasen consigo máscaras de gas, algo que podía salvarles la vida en caso de un ataque químico, aumentando de manera terrible las nuevas maneras en las que la guerra estaba cambiando a la humanidad. Por otro lado, la lucha vivida en el frente oriental era algo muy diferente, ya que debido a la expulsión de Rusia de Prusia Oriental, los militares Hindenburg y Ludendorff avanzaban poco a poco adentrándose ahora en territorio ruso, tratando además de aliviar la presión rusa hacia Austria-Hungría, puesto que las tropas del zar habían avanzado peligrosamente hacia los Cárpatos, algo que podía suponer un duro golpe hacia el imperio austrohúngaro. Conociendo la experiencia vivida en Tannenberg, los rusos no se arriesgaron a ser rodeados por el norte por los alemanes, motivo por el cual iniciaron una retirada hasta llegar más allá de tierras polacas, dejando libre la ciudad de Varsovia, siendo ocupada esta por los alemanes en pocas semanas. Sin embargo, los planes de Alemania y Austria-Hungría se vieron igualmente obstaculizados por la entrada de nuevos países en la guerra, como fue el caso de Italia, país que en un inicio formaba parte de la Triple Alianza. No obstante, al iniciarse la guerra, Italia optó por mantener su neutralidad, puesto que la rivalidad que mantenían con los austríacos desde el siglo pasado todavía era latente, por lo que rechazaron la opción de marchar juntos hacia la guerra. Valorando las distintas opciones que se le presentaron al gobierno italiano, finalmente este se decantó por romper las relaciones con las potencias centrales y unirse así a la alianza anglo-francesa, traicionando a sus antiguos socios con la esperanza de ampliar sus territorios más allá de los Alpes suizos y del control de gran parte de los territorios costeros del mar Adriático. Aquel cambio de estrategia sorprendió a Austria-Hungría, la cual tuvo que destinar parte de sus fuerzas a luchar contra los italianos en los Alpes, algo que acabó por desencadenar grandes luchas en las montañas de Centroeuropa, infligiendo graves daños en el ejército italiano, que dejó entrever la falta de preparación y coordinación de los altos cargos militares italianos, comprometiendo seriamente la producción italiana y, por lo tanto, la economía y la satisfacción de su población hacia la guerra.
La incorporación de nuevos países al conflicto a lo largo de 1915 significó un recrudecimiento de una guerra que cada vez parecía implicar a más estados, y ello conllevó que muchas naciones hicieran uso de todo tipo de estrategias con tal de obtener la victoria pagando el precio que fuera necesario, como fue el caso de la guerra desatada en alta mar, ya que para garantizar el correcto abastecimiento de todas las tropas era esencial mantener intactas las rutas comerciales entre las colonias y las metrópolis, y Alemania, la cual fue viendo cómo ocupaban sus tierras de ultramar, denunció la falta de compromiso de sus oponentes hacia una guerra justa, sobre todo cuando la flota británica estableció un bloqueo comercial por todo el Mar del Norte, algo que fue condenado por los alemanes acusando a Inglaterra de querer ganar la guerra a costa de querer matar de hambre a su población, y a raíz de ello, Alemania concentró todos sus esfuerzos en aniquilar la poderosa flota británica con el envío masivo de submarinos. Estos podían detectar y hundir en cuestión de minutos cualquier barco que tratase de bloquear las rutas comerciales de Alemania, y buscando ahogar económicamente a Inglaterra, se decretó que la región del Mar del Norte y el Canal de la Mancha serían declaradas zonas de guerra, lo que conllevaba que cualquier barco que recorriera esas aguas podía ser hundido inmediatamente, indistintamente de la bandera o del cargamento que llevase. Aquella política le costó a Alemania muchas más enemistades, puesto que el hundimiento de barcos civiles fue algo muy criticado por la política internacional, empeorando severamente las relaciones diplomáticas con otras naciones consideradas neutrales, tal como ocurrió con Estados Unidos, país el cual se había mantenido en todo momento al margen del conflicto, pero el 7 de mayo de 1915, Alemania hundió cerca de las costas de Irlanda el crucero RMS Lusitania, un barco torpedeado por submarinos alemanes, hundiéndose en tan solo 18 minutos y acabando con la vida de casi 1.200 personas, entre ellos 128 estadounidenses. Aun con la guerra submarina desatada en los mares, los altos cargos del gobierno alemán contemplaron la posibilidad de tener que vivir con el bloqueo marítimo inglés hasta el final de la guerra, algo que podía suponer un verdadero problema si el conflicto tardaba años en resolverse, por lo que en los últimos meses de 1915 los alemanes estudiaron la manera de asestar un golpe contundente a las tropas francesas que forzase a su gobierno a iniciar las negociaciones de paz. Según las altas esferas militares, era altamente improbable lograr una victoria táctica en suelo francés, pero una ofensiva concentrada en un pequeño espacio de tierra, la cual se cobrase la vida de muchos soldados, podría ser suficiente para forzar al gobierno francés a negociar, y para ello, a inicios de 1916, se planificó un ataque en los alrededores del río Mosa, situado en la región de Verdún, lugar de un valioso patrimonio histórico francés, y punto clave para el control de gran parte de la frontera debido a su elevada posición y la gran cantidad de fortificaciones que podían ser tomadas. Contando con nuevas armas, equipamiento y de nuevos aviones capaces de asegurar el dominio aéreo de Verdún, el 21 de febrero de 1916 comenzó la llamada Operación Juicio, la cual fijaba su objetivo en tomar toda la región, disparando para ello 1 millón de proyectiles en un radio de 30 kilómetros. La intensidad de aquel bombardeo fue tal que ciudades situadas a 160 kilómetros de distancia oyeron los ecos de la artillería, y a las 4 de la tarde los alemanes salieron al ataque de las posiciones francesas. Aquel imparable avance alemán se vio interrumpido en un primer momento por las nieves y las lluvias de febrero, lo cual, sumado a la fuerte defensa francesa situada al otro lado del río, causaron grandes bajas entre las filas alemanas. Durante los siguientes meses, ambos ejércitos chocaron innumerables veces en los alrededores de Verdún, convirtiendo a esta en una de las batallas más costosas y largas de la historia, puesto que el agotamiento de ambos ejércitos, la necesidad de contar con buenas líneas de abastecimiento y las enormes pérdidas en vidas humanas conllevó que aquella batalla se prolongase más de lo esperado, convirtiéndose en una lucha desesperada por una pequeña pero esencial región francesa. Muchos soldados escribieron desde Verdún que el constante bombardeo, los gritos de los soldados y los duros tratos de los generales convertían aquel en un lugar más terrorífico que el mismísimo infierno, donde las enfermedades, las balas y la metralla se llevaban consigo a cientos de hombres, y donde cualquier intento de rendición era castigado con la muerte. Para los aliados de Francia, aquella situación aceleró los planes de ataque de Rusia e Inglaterra, los cuales se coordinaron rápidamente para lanzar 2 ofensivas hacia Alemania mientras Francia resistía en Verdún, y con tal de descongestionar la región, Inglaterra se lanzó a la lucha en las proximidades del río Somme, mientras que Rusia debía concentrar sus esfuerzos en la toma de la Galitzia ucraniana en la llamada Ofensiva Brusilov, y paralelamente, Italia trataría de avanzar a través de los Alpes. Todos aquellos planes tenían un objetivo en común: obligar a Alemania a dividir constantemente sus tropas, avanzar hacia el centro de Europa y aliviar la presión en Verdún, aunque pronto resultó que muchos de aquellos ataques supusieron aún más muertos que la propia batalla principal,
así como fue la batalla del Somme, un lugar donde más de 50.000 británicos perdieron la vida tan solo el primer día de ataque, siendo el 1 de julio de 1916 el día más sangriento en la historia del Imperio Británico. Aquel fue sin duda el momento más duro de la guerra. El uso de armamento avanzado, artillería pesada, lanzallamas para despejar las trincheras y la introducción de los primeros tanques en el campo de batalla desató una oleada de muertes a lo largo del año 1916, alcanzando pérdidas de más de 300.000 soldados en Verdún y casi 1 millón en la batalla del Somme, siendo el resultado de aquellas batallas algo indeciso donde ninguno de los bandos se alzó con la victoria absoluta, pero aun con ello, gracias a los esfuerzos de todas las naciones participantes, Francia finalmente consiguió resistir la ofensiva en Verdún a finales de año, siendo esencial la férrea resistencia francesa y la motivación de las tropas gracias a la presencia del militar Philippe Pétain, el cual supo defender hábilmente la región y mantener siempre alta la moral de los soldados, animando a todo hombre a luchar hasta la muerte en nombre de su país. El plan de ataque alemán de 1916 contó además con un intento de romper el bloqueo marítimo al cual se veían sometidos desde el inicio de la guerra, y conjuntamente con el ataque a Verdún, el 30 de mayo zarpó gran parte del grueso de la flota alemana en dirección hacia el Mar del Norte, con el objetivo de utilizar señuelos para captar la atención de los barcos británicos y arrastrarlos hacia una trampa donde serían rodeados por acorazados y submarinos alemanes. Aquella era una estrategia arriesgada, puesto que Alemania contaba con una menor potencia de fuego en alta mar que los ingleses, pero su situación en la guerra obligó a que el alto mando alemán tomase la decisión de tratar de acabar con la marina británica lanzando sus acorazados hacia el Mar del Norte, pero las comunicaciones alemanas fueron interceptadas por la inteligencia británica, quienes pudieron conocer al detalle los planes de su enemigo y destinar así 150 barcos cerca de la península de Jutlandia con el objetivo de destruir a toda la flota alemana. En la tarde del 31 de mayo, ambas naciones entablaron un feroz combate naval por el destino de las aguas del Mar del Norte, y aun a pesar de que Alemania logró hundir un mayor número de navíos que su rival, Inglaterra aún poseía más barcos con los que consiguió neutralizar a la flota alemana, obligando a los alemanes a retirarse y permanecer anclados en puerto durante el resto de la guerra. El desesperado ataque alemán por tierra y por mar había resultado en vano, y todo el esfuerzo empleado en la toma de Verdún pronto comenzó a pasar factura a una Alemania desgastada por el transcurso de 2 años de guerra mundial, y para sus aliados la situación no era mucho mejor. En Arabia, el poder del Imperio Otomano se encontraba al borde del colapso. La llamada a la yihad había fracasado, y muchos pueblos se alzaban constantemente en contra del poder otomano buscando la independencia de todas las naciones árabes, y a mediados de 1916 el jerife de la Meca lanzó una poderosa crítica a los turcos y a su industrialización, puesto que los trenes que debían cruzar el desierto para facilitar el transporte de creyentes hasta la Meca se había convertido en un instrumento de control que permitía trasladar a los soldados otomanos hasta cualquier parte del imperio para lograr su sometimiento. En poco tiempo, grandes ciudades como Damasco, Medina y la Meca se rebelaron en contra del poder del sultán otomano, y para poder llevar a cabo la lucha necesitaron de la colaboración de las grandes potencias extranjeras, las cuales se ofrecieron a colaborar con tal de debilitar al imperio otomano. Coordinando las acciones de los árabes y los británicos, muy pronto se hizo famosa la figura del oficial Thomas Edward Lawrence, un militar enviado para facilitar la comunicación entre ambas naciones y atacar de manera conjunta los mismos objetivos militares. Debido a su alto carisma y buen trato con los árabes, muy pronto Lawrence gozó de la confianza de los altos políticos musulmanes de Arabia, enamorándose él mismo de aquella cultura y ratificando la promesa de que Inglaterra garantizaría la creación de un Estado árabe independiente una vez la guerra hubiera acabado, y juntos arremetieron contra las fuerzas otomano-alemanas de Arabia, destruyendo todas sus vías de control de aquella región. Por otro lado, la guerra para Austria-Hungría tampoco le era provechosa, ya que la ofensiva Brusilov había hecho huir a los austríacos del este, logrando así la mayor victoria de la Entente en toda la guerra. A este hecho se le sumó la entrada de Rumanía en el conflicto, a la espera de poder aumentar sus tierras hacia la región de Transilvania, lugar controlado por los húngaros, en aquel momento muy débiles por su lucha contra los rusos. Nuevamente, el invierno volvió a llegar, y ningún bando estaba en condiciones de poder asegurar la victoria absoluta. Francia e Inglaterra habían conseguido frenar la embestida alemana en Verdún y el Somme, pero pagando por ello un alto precio en vidas humanas, y sin poder aún romper la línea de frente, mientras que para los imperios centrales, el bloqueo comercial al que se veían condenados se alivió momentáneamente a causa de la campaña en Rumanía, la cual fue en gran parte saqueada para abastecer a los ejércitos alemanes y austríacos a finales de 1916, quienes recuperaron parte del territorio perdido y avanzaron hacia los Montes Cárpatos.
Pero a medida que los meses pasaban, se hacía evidente el descontento social surgido por el terrible desarrollo de la guerra. Muchos eran quienes pasaban hambre y tormentos por razones que aún no acababan de entender, y pronto la guerra se convirtió en algo muy cuestionado tanto en las trincheras como en las capitales de todos los imperios, ya que la muerte de muchos compatriotas era vista como algo inútil al no poder avanzar en un conflicto desatado por las ansias territoriales y económicas de las grandes fortunas, y en el frío invierno de 1916 corría el rumor de que en el este cada vez más soldados se negaban a ir a la guerra, siendo apoyados por sus capitanes en el frente y por sus familiares en retaguardia, quienes de manera constante y agresiva se manifestaban en contra de la guerra. Aquello parecía ser algo irreal para los soldados que permanecían en las trincheras del frente occidental, puesto que la información política y el correo llegaban de manera censurada, y cualquier muestra de cobardía era castigada con la muerte. Pero hubo una noticia que no pudo ser acallada por ninguna fuerza. El zar Nicolás II había abdicado del trono debido al alzamiento de la población en San Petersburgo, la cual exigía el fin de la guerra y el retorno de los soldados del frente. La noticia recorrió con rapidez los núcleos de poder de todas las naciones, ya que aquello iba sin duda a cambiar el desarrollo del conflicto, y la posibilidad de que Rusia se retirase de la guerra podía decantar la balanza en favor de las potencias centrales, lo que auguraba para el mundo un futuro incierto, donde muchos sucesos estarían aún por llegar, y donde muchas eran ya las voces que clamaban a gritos terminar la guerra y acabar con las desigualdades históricas de una vez por todas.